Hegel lo que plantea, que es el filósofo, uno de los filósofos más importantes del siglo XIX, filósofo alemán, plantea una dialéctica muy interesante de la lógica social que puede llegar a ser explicativa del momento que transita actualmente la Argentina. Lo que dice Hegel es que en la lucha de dos conciencias, pueden ser dos personas, dos sociedades, por el reconocimiento, se genera una disputa, una lucha, en la cual quien impone al otro el miedo a morirse humanamente, es finalmente quien domina en esa situación. ¿Qué implica que domine en esa situación? Es que convierte al otro en un esclavo. Ser esclavo significa sacarle el futuro. Es decir, el esclavo lo que siente es que solo tiene futuro con el amo. ¿Qué implica esto en términos concretos? Que el esclavo a partir de ahí empieza a trabajar, justamente el miedo a la muerte lo lleva a trabajar la naturaleza, a generar cosas para que el amo la consuma. El capitalismo financiero actúa de manera diferente, porque ni siquiera utiliza de manera directa el trabajo del esclavo. O sea, el capitalismo financiero son derechos de propiedad sobre el trabajo, pero que se ejercen sobre, por ejemplo, a través de la deuda externa y de distintos mecanismos sobre los territorios. Es decir, ya no busca el trabajo en la fábrica, sino que busca el trabajo de las naciones, es decir, lo que las riquezas de las naciones. Las riquezas de las naciones se las apodera a través de estos derechos de propiedad que son los bonos. ¿Por qué el capitalismo financiero es tan predatorio y genera crisis? No por una cosa maléfica, sino porque es su lógica de funcionamiento. Como no genera valor, es decir, el valor lo sigue generando la producción, no las finanzas. Entonces las finanzas son derechos de propiedad, pero son derechos de propiedad sobre un solo valor, que es el trabajo. Entonces lo que hacen es disparar permanentemente derechos de propiedad sobre el trabajo actual y el trabajo futuro. Dicho esto, ¿qué sucede con el capital financiero? ¿Cómo genera ese miedo? O sea, ¿cómo hace para que el Estado argentino le acepte ese derecho de propiedad? Lo que hace es atormentarlo con el no futuro. Entonces le dice, si no arreglas conmigo, estás aislado del mundo, porque el mundo financiero te va a aislar. Estás sin futuro, es decir, te caíste del mapa. La idea de aislamiento es muy fuerte en el miedo, porque el miedo aísla. Es decir, cuando uno más aislado está, más miedo siente. Por eso es que se combinan instrumentos discursivos de nivel internacional, de decir, vos como país estás aislado, y aparte, dispositivos internos muy importantes de diseminación de hechos delictivos, generando una sensación de que si uno sale de la casa le puede pasar algo. Eso es un riesgo concreto a la vida. Es decir, le colocan el riesgo a morirse, no solo como colectivo, sino también físicamente. El riesgo a la muerte como colectivo, es decir, vos como sociedad, si no aceptás mi derecho de propiedad, no tenés futuro. ¿Cómo se ve eso concretamente? O sea, no tenés futuro dentro del sistema. ¿Cómo se observa eso? Diciéndole en forma extorsiva, en forma de amenaza, fíjate que tu moneda, que es un símbolo de tu soberanía, yo la puedo desvalorizar permanentemente. El gobierno, ¿qué hizo? Generó, a partir de ahí, de ese hecho extorsivo, que era una relación concreta de un cierto capital financiero con la Argentina, empieza a generar un sujeto político, un sujeto colectivo. ¿Cómo lo va generando? Lo primero que dice es, yo estoy en desacuerdo, genera un desacuerdo, un conflicto con la lógica de funcionamiento actual. Y eso lo lleva a la escena política. Dice, bueno, yo estoy en desacuerdo con este actuar del acreedor, porque el capital financiero es un acreedor. Estoy en desacuerdo con este criterio de igualdad que impone Griesa. Por lo tanto, lo lleva a una discusión política por otro criterio de igualdad superador. En la ONU, Argentina lleva su postura y todos los países deudores adhieren y los acreedores o votan de manera negativa o se abstienen. Eso es lógico, porque lo que está tratando de Argentina es de generar un nuevo sujeto político a nivel internacional. Ese sujeto político a nivel internacional es el deudor, que en el capitalismo financiero es muy importante que el deudor sea un nuevo sujeto colectivo político porque le permite acceder a derechos. Y en la lógica del amo y el esclavo, esto empieza a revertir la situación, porque hay un nuevo hecho político, un nuevo sujeto que dice no, este actuar de los fondos buitres, esta forma extorsiva de los buitres, no puede seguir en el futuro. Y como dijimos, la muerte es el no futuro. Entonces ahí le plantea al buitre el no futuro a él. Dice, si vos actúas así no tenés futuro porque estamos generando herramientas de defensa futura. Si Argentina logra regular eso, lo que le está diciendo al buitre es, no vas a poder actuar más como buitre en el futuro.
como no podés actuar más, no tenés la forma de acción buitre, tu forma buitre de ser puede morir. Es decir, aparece el miedo a morir del buitre, ya no el miedo a morir del deudor.